amigos, yo soy Fátima y yo soy Daniela y somos de Misias pero Viajeras. y bienvenidos a un nuevo video, amigos. Palmas peruanas, cubanas, Costa Rica, Panamá, chilenas, argentinas, de todos los países sean bienvenidos a este canal si es que les gustan los viajes y también el ahorro. En esta oportunidad seguimos con nuestros videos de México. Estamos visitando un parque que es súper conocido en el Caribe mexicano que se llama Xcaret. Tenemos que empezar diciendo que todos los parques Xcaret, porque sí, amigos, son varios, no son baratos, pero sí creo que es importante, amigos, que analicen cada uno para ver si de repente alguno vale la pena la inversión. Les aseguro que sí. No gasten en todos si es que están cortos de dinero, pero chequeen las opciones para así elegir en dónde depositar su dinero. Nosotras conocemos dos formas para poder adquirir las entradas. Ojo que siempre que las compres con anticipación, pues vas a tener más probabilidades de conseguir un mejor precio. La primera opción es comprarla a través de la web oficial del grupo Xcaret. La entrada no incluye transportación, ojo. Es algo que tienen que adicionarlo en la misma página si lo quieren. Y la otra opción, que es la que nosotros estamos usando, es que si están tomando ya varios tours en la Riviera Maya con alguna agencia, normalmente las agencias de viaje también pues son revendedores de esas entradas. Nosotros, como ya tenemos varios tours con una agencia que se llama Place Travel, pues estamos haciendo esas actividades de parques con ellos también. Lo bacán de ellos es que sí te incluyen la transportación y pues si estás tomando varios tours como nosotras, puedes pedir un descuento adicional. Entonces ya va a depender de cuál es tu situación. En nuestro caso nos convino esa. No hay ni mejor ni peor, va a depender de cómo estén viajando ustedes. Y aquí les dejamos el precio de cuánto nos ha salido a nosotros la experiencia con Place Travel. Y en la cajita de descripción les dejamos todos los datos de la agencia por si es que les interesa. Ojo, amigos, que si se quieren ahorrar unos chivilines extra y se están quedando en Playa del Carmen, esa es una zona que queda muchísimo más cerca a Xcaret y desde ahí de hecho hay transporte público, así que podrían optar por no contratar el transporte e ir por su cuenta y les va a salir muy económico y rápido. No se olviden que si nos quieren dar una mano, pueden suscribirse a nuestro canal, es completamente gratis. Y también nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales. Y sin más que decir, que comience esta aventura mexicana. Siempre que lleguen a su punto de recojo, busquen primero a las personas con el polo rojo que dicen Xcaret para que los orienten. Así, vamos. Muchas gracias. Si tienen la transportación contratada, hay 2 horas para irse, 4:45 y 9:40, para los que no quieren quedarse hasta el final. La etiqueta al interior, vamos a avanzar. Ya estamos adentro del parque y yo sé que lo primero que van a querer hacer ustedes es comenzar a correr y disfrutar de él, pero lo que nosotros les aconsejamos es que se den unos 5 minutitos o 10 de pausa para revisar el mapa, que también lo encuentran en paneles a lo largo del parque, para revisar qué es lo que quieren hacer ustedes y qué no. Hay algunos espectáculos que tienen horario fijo y es muy importante que los identifiquen para que no se los pierdan. Les aconsejamos ponerse una alarma en el celular y ojo que toda la información que está aquí en el mapa también la pueden encontrar en la página web del parque, así que esa planificación podrían hacerla o en el camino o el día anterior a su visita acá. Importante, existen dos tipos de entrada. Una es la entrada básica y la otra es la entrada plus. La diferencia pues está en el precio, ya que una te incluye más cosas. La variación de precios está más o menos entre 500 y 600 pesos. Ambas entradas te incluyen las mismas atracciones, los mismos espectáculos, baños, regaderas, chalecos salvavidas, bueno, acceso a la playa y a los ríos, así que por ese lado no hay problema, ahí tienen lo mismo. Ojo que las dos entradas también te incluyen un transporte desde el parque hasta la carretera, por si no tienes un transporte contratado desde tu hotel que puede estar en Cancún o en playa, y ya en la carretera puedes tomar un Playacar o un bus. ¿Y qué es lo que te incluye en la entrada plus al estar pagando más? Pues el almuerzo buffet en cualquiera de los restaurantes del parque, un locker casillero con una llave y el equipo de snorkel.
Si compraron la entrada básica para ahorrar, pues va a ser muy importante que traigan su lonchera de afuera, porque acá las cosas son un poco más caras. Por ejemplo, si ustedes ya están acá en el parque y quieren comprar el almuerzo buffet, pues eso está aprox $30, que justo es la diferencia entre la entrada básica y la entrada plus. Entonces tienen que evaluar eso y tienen que comprar su lonchera antes de venir. Un servicio extra es el servicio de fotografía. Este cuesta adicional. Por ejemplo, si son 2 personas te va a salir en $60. Es un precio alto, pero que pues si tienes el dinero extra podría valer la pena, porque hay fotógrafos con cámaras profesionales por todos lados y también cámaras, por ejemplo, en el medio de los ríos, en zonas acuáticas, pues donde si no tienes una cámara especial para el agua no es muy difícil tomarte la foto. ¿Es necesario contratar ese servicio? Pues nosotras creemos que no, nosotras nunca lo hemos contratado y lo hemos pasado súper bien. Si tienen el dinero extra, pues es una inversión bonita porque vas a tener recuerdos de este día. Si vienen con adultos mayores, les cuento que alquilan unos tipo motitos para transportarse y cuesta $700 por día. Y aprovecho en comentarles de que el parque es bastante accesible para personas con movilidad reducida. Hay bastantes rampas y aquellas áreas donde pues no las hay están bien señalizadas. En este parque también están prohibidos los bloqueadores que no son biodegradables. Aquí te hacen un intercambio de bloqueador, se quedan con el tuyo que no es biodegradable y te dan un sobrecito pequeño. Pero la verdad es que no lo aconsejo tanto porque es pequeño, van a estar un montón de horas en el parque y no va a ser suficiente para protegerse bien del sol, así que traigan el suyo propio. Este parque cierra bastante tarde, el espectáculo final, que es de lo mejor, termina casi a las 10 de la noche, así que de verdad traerse snacks va a ser vital, amigos, porque acá está caro, en cambio estas cosas en el Chedraui o en el Walmart pues están económicas, así que vengan preparados con su lonchera. Las papitas están en $45 y las aguas en $35, pues están casi el triple. Conclusión, amigos, traigan sus snacks. Si se les acabó, pues van a tener que comprar acá adentro. Y está caro. Sí, está caro, así que si quieren ahorrar, pues hay que traer de afuera. Con todo nuestro recorrido planeado, iniciamos el paseo yendo a ver a los famosos voladores de Papantla, una manifestación religiosa increíble que se puede ver a varias horas en Xcaret. A lo largo del parque van a encontrar varios puntos donde hay ruinas mayas de verdad. De hecho, están protegidas por el Instituto Nacional de Arqueología e Historia, pero se encuentran aquí adentro del parque, así que disfrútenlas. Si es que vienen con bendiciones, hay una zona especial para niños. Detrás mío justo está el mapa y hay varias cosas como toboganes, cenotes, aviario, una zona de aventura para que se puedan meter y para que se cansen. Y está bonito, está muy bonito, así que si están con niños y se aburren en algún momento de todo, tanto show, tanto espectáculo, pueden estar acá por un rato. Para poder guiarse acá en el parque, van a ver en el suelo unos colores que van a dividir las zonas. Ahora vamos a ir al pueblo maya, que es el color blanco, y ahora van a ver que todo el suelo tiene una línea larga blanca para poder guiarse y no perderse. Así que vámonos al pueblo maya. Aquí en el pueblo maya hay varios talleres que son gratuitos y otros que no lo son. La lista de talleres gratuitos la van a encontrar en la parte posterior de su mapa y ahí incluso están los horarios, así que prográmense con tiempo y ya saben que los que están aquí son gratis y los que no, pues te cobran. Otro punto de visita del pueblo maya es este cementerio. Es una representación para poder conocer cómo es que acá se celebra la muerte. Pues es bastante colorido y creo que se toma de diferente forma que en otros países.
Varias lápidas tienen frases así bien pícaras mexicanas como esta. Jacinto creía que era más veloz que los toros. Creyó mal. Y si ya estás por ahí, date una vuelta por la Cripta de los Suspiros, uno de los lugares más mágicos de todo el parque. Aquí en el parque es el aviario y el centro de conservación de aves que tiene. Según hemos leído, ellos se encargan aquí de conservar especies y ayudarlas a reproducirlas. La información que aún no tenemos clara es si luego reinsertan a las crías que salen de esta reproducción asistida. Si ustedes conocen algo del tema, por favor cuéntenos aquí abajo en los comentarios. El espacio está muy bonito y hay bastantes carteles de explicación para entender las diferentes especies que se encuentran en cada área designada. Está muy chévere. Les tenemos buenas noticias por si les da hambre y ya se les acabaron los snacks. Hay un lugar que se llama El Pan de la Casa y venden 2 panes por 20 pesos. Hay varios tipos. Y acabo de comer el mío que era con canela y relleno de jamón y pues está bastante abundante, está súper bueno. Así que si tienen hambre y no tienen mucho dinero, pues por 20 pesos o 2 panes con jamón es la voz. Se paga con efectivo y no dan vuelto, así que paguen exacto 20 pesos o $1. Acabamos de salir del acuario que está en la Ruta Azul. Está bastante interesante, amigos, no lo vamos a negar. Creemos que se puede aprender muchísimo de lugares como ese, pero lo que no nos queda claro es si es que el parque tiene un centro de investigación de criaturas marinas y es que por eso tienen a los animales en exhibición. Si es que es así, pues genial, pero si es que es solamente pues para entretenimiento, digamos que a nosotros no nos gustan mucho esas cosas. Y algo que honestamente me pareció o no me gustó para nada fue que había un área en la que permitían a la gente tocar a las estrellas de mar cuando, hasta donde yo sé, pues a las estrellas de mar no se les debe tocar nunca. De hecho, ningún tipo de criatura se les debe tocar en ningún momento, ¿no? Esa área es educativa, sí, pero pues a nosotros no nos queda claro cuál es la finalidad de tener esos animales de esa forma, ¿no? Ahora hemos visitado la zona de color marrón que se llama Ruta México Espectacular y hemos visitado la Capilla de Guadalupe y ahora estamos acá en una hacienda museo que para que está muy bonita. Realmente creo que una vez estando acá adentro puedes sentir cómo era una hacienda antes. Tiene creo que todos los elementos y darse una vuelta por acá pues no les va a tomar mucho tiempo y va a sumar un montón. Hay una tienda de souvenirs también de cosas muy bonitas, pero bueno, están un poquito caras, así que no vamos a comprar nada. A lo largo del parque van a encontrar unos tachos de basura para productos orgánicos y para productos inorgánicos, así que realmente cuando boten su basura separen lo que es la comida, cáscaras de fruta, por ejemplo, de huevo para botar en orgánico y envases o plásticos al inorgánico. Según lo que nos comentaron en el parque, hacen compost con la comida que queda en los restaurantes y creemos que también ocurre lo mismo con la basura que se bota en estos contenedores.
las atracciones que no habíamos visitado nunca es la torre escénica y la verdad es que nos perdíamos de una gran atracción. Puedes ver todo lo que está alrededor, la vegetación, el mar. También puedes ver variedad de aves, así que está bastante aconsejable. Lo único es que está un poquito alejado, así que les recomendamos hacer esa actividad tal vez antes de ir al show de México Espectacular porque está bastante lejos. Y ojo que esta atracción es hasta las 6:45 de la tarde y no siempre está abierta, así que hay que preguntar. Amigos, luego de haber recorrido el parque y como está haciendo bastante calor y justo empezó a llover, nos vamos a meter a los ríos y para que nuestras cosas no se mojen vamos a dejarlas en el locker. Nosotros hemos tomado la entrada Plus que nos incluye pues el servicio de locker, pero si ustedes han comprado la entrada básica pues no les incluye. Si pierdes la llave te cobran 400 pesos, amigos, así que amárrenselo al cuello, ahórquense con esa llave, pero no la pierdan. Ya dejamos todo aquí en el casillero y justo aquí hay un área de bolsas y aquí te asignan una bolsa con un número para mandar todas tus cosas al final de la ruta de los ríos y que las recojas y estén completamente secas. Ojo, miren lo que dice aquí, que todas las cosas de valor los aconsejan ponerlo en el casillero. Ahí está. Se cierra con un candado y la llave te la llevas tú. Y ahora, entrega de chalecos, que son obligatorios. Así seas Michael Phelps, tienes que usarlos. Luego tienen que recoger sus aletas. Nosotras ya tenemos las nuestras. ¡Vamos, Fatita! Ok, estamos listos. Frío pero manejable. Frío pero manejable. A ver, perrito. A guardar los chalecos, gracias Fatita. Ahora estamos por la ruta verde. ¿Y a dónde estamos yendo, Fatita? Hoy estamos yendo a una caleta para hacer snorkel. Ojo que ahí te dan el equipo, el chaleco, el snorkel, respirador y aletas. Y si ustedes son del paquete básico, pues no olviden traer el suyo propio. El chaleco sí se lo dan a todos. Está súper bonita la caleta, pero eso sí, bastante gente. La caleta y vieron que aquí nomás al ladito está este lugar donde te dan los visores y todo eso. Importantísimo, traiga sus aquashoes sí o sí, porque se camina bastante estando mojado y pues la chancla aquí no es muy efectiva. ¿Dónde compraste los tuyos, Fatita? El mío lo compré en Chedraui. Y el mío es de Walmart.
peces no es tan chévere como en otros lugares, pero en las zonas rocosas, al inicio de toda esta zona para hacer snorkel, pues hay bastantes peces que Dani ha encontrado. Por aquí, buena cantidad de peces, ¿eh? Y ya al fondo, ya casi terminando esta zona, justo al lado de donde se hace la actividad Sea Trek. Y lo que me encontré fue una mantarraya gigante nadando. Y ya, encontré eso, así que si están nadando por ahí, pues pueden encontrar cosas interesantes. Continuando con el camino verde, hemos llegado hasta la playa, que no estoy segura si es de verdad o es artificial. El piso es arena, entonces Y es bajito, miren. no es irregular. Estamos paradas, mira, hasta Fátima llega al piso, así que cualquier persona puede llegar al piso. Está tranquilo, miren, hay mucha menos gente que en la caleta de snorkel, ¿eh? Bueno, Fátima va a snorkelar a ver si encuentra algo, peces o plata, lo que sea. Y ahora estamos yendo por el camino rojo. ¿A dónde, Fatita? Estamos yendo a unas piscinas naturales. Nos han dicho que están habilitadas. Nunca hemos ido, y vamos a ver qué es. Porque está incluido, hay que aprovecharlo. Que el orden que les estamos mostrando de todas las cosas en este video no es el orden al que ustedes tienen que hacer las cosas. Háganlas como a ustedes mejor les parezca, pero chequen la duración de cada uno para que se programen. Pues ya se imaginarán por qué se llaman piscinas naturales, ¿no, amigos? Esta es la corriente del mar y pues aquí el agüita que cae forma estas piscinas. Hay 5, así que pues tienen que elegir. ¿Qué tan profundo está? Bueno, Fátima está parada, así que debe ser bien poquito profundo. Ya estamos bañadas, listas, cambiadas y les cuento que vamos a ir a comer. Si ustedes tienen el paquete Xcaret Plus pueden comer en cualquiera de los restaurantes del parque, pero eso sí, chequen bien a qué hora cierran. Hay algunos que cierran a las 5:30 de la tarde y otros que cierran a las 7 de la noche. Nosotros estamos viniendo aquí a este que se llama La Cocina, es de comida mexicana y cierra a las 7:30. Les cuento que hemos elegido venir a este buffet porque el año pasado fuimos al buffet internacional y la verdad es que no nos fue muy bien, así que no pueden fallar con comida mexicana, ¿eh? Por este buffet. Oigan, amigos, ese restaurante está muy bueno. Muy surtido y hasta ahora todo lo que he probado muy rico, ¿eh? Amigos, les cuento que son las 6 de la tarde en punto y nos encontramos en el auditorio general del parque. Que a las 7 de la noche arranca el show principal que se llama Xcaret México Espectacular. Y de verdad es súper espectacular. Así que les aconsejo que vengan temprano. De hecho, miren, son las 6 de la tarde y la gente que venga a las 7 yo creo que va a agarrar menos asiento. Así que si pueden, vénganse desde las 6. Para agarrar asiento más abajo. Keeping 1 minute of silence with our hearts full of hope, harmony, and love in all the universe. Lo mejor de todo el parque es este espectáculo. El show recorre el México antiguo, la conquista española y termina con un show de danzas con música en vivo que hace que todo el costo de la entrada valga la pena. Hagan un esfuerzo con sus energías y quédense hasta el final. Va a valer la pena cada minuto.
video les haya servido para poder decidir a qué parque ir. No se olviden dejarnos un dedito arriba si es que les ha gustado este contenido. A nosotras, Xcaret nos parece un infaltable, en lo que uno no se puede perder en la Riviera Maya. Pero eso sí, no estoy segura si para mí es un parque que repetiría, porque creo que da una primera gran impresión, pero no estoy segura si es el que, pues no sé, visitaría en más de una ocasión. Escucha, yo sí iría de todas maneras. El show final es alucinante, verlo en vivo es ni siquiera siendo mexicana me sentí muy identificada con todo, fue muy hermoso. Xcaret es sinónimo de calidad, amigos. Igual recuerden que no todo el mundo tiene que ir a sus parques y eso también está bien, no todo el mundo les gusta lo mismo. Correcto. Esto solamente ha sido un retrato de nuestra experiencia y la que tengan ustedes incluso puede ser muchísimo mejor. Así es, no se aloquen en visitar absolutamente todo el parque para que puedan disfrutar de cada atracción, porque para qué, es bien grande. No olviden tampoco que los datos de Place Travel, que es la agencia con la que hicimos la experiencia, se los dejamos aquí abajo en la cajita de descripción, y también ahí les estamos dejando la página web directamente de Xcaret para que sepan toda la información de primera mano. Así es, amigos, muchas gracias por ver los videos. En unos días más vienen otros videos de parques para que puedan comparar. Y nada, muchas gracias por vernos. No olviden que se pueden suscribir a nuestro canal, es completamente gratis. Y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En el Lima se paren el 14 de diciembre porque se viene una sorpresota. Los queremos muchísimo, amigos, y ya saben lo de siempre. ¡Tapen el micro!